Dios que has estado con nosotros en las mañanas y en las noches. Te adoramos, Dios, porque eres grande y bueno. Necesitamos tu palabra, Señor. Alimenta nuestras almas ahora. Dale fuerza a tu Hijo, inspiración. Que la unción se desborde de su alma y nos toque la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gracias. Aleluya. Siéntense, hermanos. Alabanzas al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Bueno, ya muchos saben que Efesios es la revelación del propósito de Dios con la iglesia. Lo que hemos leído aquí, que se lee a las parejas cuando se casan, el 33, el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí el apóstol resume en 3 versículos ese propósito en 4 hechos. La elección de la iglesia. Cristo amó la iglesia, no las iglesias. Tengan en cuenta eso. Cristo amó la iglesia. Número 1. Eso está revelado en el capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Número 2. Se entregó a sí mismo por ella, no por ellas. Por ella. Número 3, para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra, a fin, con la finalidad de presentársela a sí mismo, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Estos hechos, hay 2 en el pasado. Él amó la iglesia antes de la fundación del mundo. Él se entregó por ella hace 2000 años. Ahora en el tiempo, desde Pentecostés hasta ahora, Dios ha estado purificando, santificando la iglesia y preparándola para ese día en que la final trompeta sonará. Aleluya. Y entonces Él se la va a presentar a sí mismo. Él no necesita suegro porque no hay suegro para Él. Él mismo es el autor y el actor de la salvación y de la iglesia. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Bueno, la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, nos da varias figuras de la iglesia. Pero yo quiero mencionar solamente 2. La iglesia como la casa de Dios y la iglesia como una mujer. La casa de Dios no es el edificio donde nos reunimos. La casa de Dios es la familia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, y si no fuere tan pronto, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Cuando hablamos de la casa, no estábamos hablando de las 4 paredes o el techo. Estamos hablando de la familia de Dios. Gloria al Señor. Y quiero decir algunas cosas sobre la casa, no para desconocer el trabajo de nadie, sino para que las nuevas generaciones, estos pastores jóvenes que están empezando el ministerio, sepan cómo es que trabaja Dios y con quién trabaja Dios. Así como un
montón de ladrillos dispersos en un terreno o amontonados en un terreno no son una casa. Si usted ve las construcciones, no solamente hay bloques o ladrillos, hay hierro, hay muchos otros elementos que hay allí, pero no son la casa. Entonces, para que esos materiales se conviertan en casa, se necesitan 4 elementos que hagan 4 funciones. Número 1, se necesita el arquitecto que diseña la casa con todas sus facilidades. Segundo, el ingeniero que hace la estructura y que supervisa la construcción. Pero ni el arquitecto ni el ingeniero pegan ladrillos. No, ellos se buscan un albañil o un maestro de obra para que haga ese trabajo. Y el albañil necesita un obrero que le acarree los ladrillos y la mezcla. O sea, entre estos 4 son los que hacen de los materiales una casa o un edificio. Por eso aquí, desde el obrero raso hasta el más destacado, todos tenemos participación en este gran trabajo. El arquitecto y constructor es el Señor. Él se reservó ese derecho. Él dijo, sobre esta roca edificaré. No dijo edificarán refiriéndose a otros, sino a Él mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, por eso Él se ha valido de los albañiles y de los acarreadores. Entonces ya habían unos cuantos ladrillos aquí, en New York, en Broward y en Miami, pero no eran una casa. No eran una casa, eran unos materiales. Entonces, gracias a Dios por ustedes que tuvieron el anhelo y la visión de pedir a una iglesia que si era una casa, que les mandara un albañil. Amén. Que les mandara un albañil o un maestro de obra. Sí, sí. Yo me contento con eso. Si soy un albañil en la casa de Dios, estoy sobrado. Cuando se construía la Catedral de Londres, el arquitecto entró para hablar con los trabajadores y encontró al primero labrando piedra y le dijo, ¿y tú por qué estás trabajando aquí? Dice, porque me estoy ganando el pan de cada día. Luego se fue a donde otro y le dijo, ¿y tú por qué estás trabajando aquí? Dijo, porque este es el único trabajo que conseguí. Pero llegó donde un tercero y ese tercero le dijo, yo estoy trabajando aquí porque tengo el honor de trabajar para construir la Catedral de Londres. Ese sí sabía en lo que estaba. Que ese sea nuestra visión y nuestro honor. Trabajar para construir esta hermosa iglesia que el Señor amó y compró con su sangre y que por eso nos ha dado trabajo. Aquí en los Estados Unidos todo el mundo da gracias por tener trabajo, porque si no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen vivienda, no tienen nada. Entonces nosotros, ¿cómo debemos dar gracias? Porque el Señor nos haya reclutado para ser acarreadores y ser albañiles.
Y cuando uno va al campo misionero hay que ser albañil y acarreador. No hay otra manera. Ya después vienen otros que ayudan en el trabajo. Así que, hermanos queridos, gracias a ustedes, hermanos fieles que nos acompañaron en esos comienzos, allí en Miami, allí en Broward, allí en New York, en New Jersey, en todos estos lugares. Gracias a Dios que el hermano Castellano ya leyó la lista larga, me ahorró un poco de tiempo. Entonces, porque yo iba a mencionar todo eso, pero qué bueno que el hermano se anticipó. Pero sí quiero destacar algunos casos, más que todo para que los hermanos, las nuevas generaciones aprendan. Porque cuando no hay nada, todo hay que hacerlo por fe porque no se ve nada. Pero cuando ya se ve, cuando la iglesia tiene cuerpo, mueve dinero, tiene templos, entonces la gente está mirando de otra manera y está pensando de otra manera. Pero yo quiero decirles, hermanos, estas cosas precisamente para que ustedes que están jóvenes y que van a llevar esta causa mucho más allá, entonces sepan cómo trabaja Dios y con quiénes trabaja Dios. Aleluya, como ya se ha dicho, en el año 1988 el hermano Aldemar y el hermano Guillermo López enviaron una carta al consistorio solicitando ser atendidos. Se les mandó una carta que la manera sería supervisándolos. Ellos pidieron que viniera una comisión para explicarles cómo era eso. Entonces el consistorio nombró una comisión, el hermano Reinel, que era el presidente, hermano Julio Manjarres, que era el tesorero, y este servidor, que era el director de misiones extranjeras. Entonces vinimos, tuvimos la primera reunión allá en Queens, en la casa del hermano Germán Saldarriaga, al lado de la casa del hermano Néstor Hugo. Allí estaba el hermano Juan Carlos, allí estaba el hermano Yesid, allí estaban como unos 8 de los que hoy están todavía en la iglesia. Y se hizo esa reunión y entonces se comisionó al hermano Yesid para que comenzara los cultos. Era la casa de un hermano salvadoreño por allá en Jamaica, en un 7º piso sin ascensor, pura escalera, pura ley, porque la escalera es la ley y el ascensor es la gracia. Sí, para llegar a cualquier piso hay que hacer algo, pero con el ascensor no, uno va solito. Entonces, así se comenzaron los cultos en octubre del 89. En noviembre el hermano Yesid consiguió el primer salón, que si mal no recuerdo valía $500. Y simultáneamente en Miami, en la ciudad de Perray, se consiguió otro salón también, que nos lo dieron 2 meses gratis porque era un shopping donde no habían sino 2 negocios y aprovechamos eso porque no teníamos fondos. Lo que teníamos eran unos hermanos que querían alabar a Dios y querían oír su palabra. Y así se comenzó, eso fue en noviembre del 89. Entonces yo me quedé noviembre, diciembre, y en enero fui a la convención en Barranquilla, y en Barranquilla se acordó que yo me viniera por un año para organizar y enseñar a los hermanos que habían en estos 3 lugares
y que después se mandaría a alguien que siguiera el trabajo para que yo regresara a Colombia. Bueno, entonces el año 91 yo seguí yendo cada 3 meses a Colombia a la reunión del consistorio y viniendo a hacer el trabajo aquí, y así transcurrió todo el año 90, y en el 91 ya me vine del todo, ya renuncié al cargo de director de misiones y al trabajo que estaba haciendo en Colombia, me quedé del todo, y entonces estuve predicando ahí en Miami, predicando ahí en Broward todas las semanas, y el hermano Yesid, por ahí por el mes de mayo del 90 ya se quiso venir para Miami. Entonces el hermano Herman comenzó el mes de mayo del 90 allí en Queens. Y hay una cosa que quiero destacar. En el mes de junio, en una de mis idas a New York, le dije al hermano Herman, vamos a buscar al hermano Burgos. Yo había oído del hermano Burgos, pero no lo conocía. Entonces fuimos y lo encontramos allá en el lugar de los buses metropolitanos, ¿no? Él era el supervisor, ¿no?, de los buses metropolitanos de New York. Bueno, y entonces yo le dije, nos conocimos, hablamos, y yo le dije al hermano Burgos, hermano, si usted puede ayudar a este obrero que está comenzando. El hermano estaba trabajando en una agencia de viajes, y trabajaba y hacía los cultos. Entonces yo le pedí al hermano Burgos que si podía colaborarle. El hermano Burgos vivía a 2 horas de New York, en la ciudad de Union City. Él venía todos los días 2 horas a su trabajo, terminaba el trabajo, se iba para el culto, y después del culto 2 horas para ir a su casa, llegando a las 12 o a las 1 de la mañana. Un hombre que tenía limitaciones físicas. Bueno, eso me ganó a mí, eso me ganó el aprecio para el hermano Burgos, porque dije, un hombre que hace esto es un hombre que ama la obra de Dios. Pues sí. Entonces, jóvenes, ustedes que ahora tienen de todo. En ese entonces no teníamos buenos carros. El primer carro que yo compré fue de segunda, porque no tenía para comprar uno de primera. Entonces, y así comenzó esto. Luego el hermano Tito me dice, en un viaje a Colombia, me dice, hermano, busque mis hijas que están por allá. Entonces me voy con el hermano Herman a buscar las hijas del hermano Tito en Dover. Resulta que estaban en Randall, y allí esa misma noche, en el basement de la casa de la hermana Delma, ahí comenzamos los cultos. Así es, como es el asunto. Y el hermano Néstor Hugo, que trabajaba de lunes a viernes ahí en New York, entonces él iba todos los sábados a hacer el culto en la noche, y el domingo la escuela dominical, y regresarse para el trabajo. Un año así. El hermano Burgos no pedía para la gasolina ni nada de eso, es que no había dónde. Entonces, hermanos, hoy hay pastores que se ponen a pensar para ir a visitar a un creyente porque gastan gasolina. Sí, que lo piensan 2 veces para ir 10 millas, 15 millas, 20 millas.
A Orlando llegó una hermana del Ecuador que me conocía, la hermana Hilda, y me llamó. Y entonces fui con mi esposa a visitarla. Había venido a buscar a su marido que estaba descarriado. Y por 2 años, desde Miami fuimos a Orlando semanalmente a hacer los cultos a esta familia, a esta pareja que tenían un niño. Hasta que hubo 10 hermanos, entonces se puso el primer obrero. Así es como se comienza, hermanos. Entonces, hoy hay muchas comodidades, muchas ventajas, mucha provisión, pero hay que saber cómo trabaja Dios. Dios hizo el mundo de la nada. Y por eso es que es la obra de Dios. Porque si tuviéramos todos los recursos, si pudiéramos llegar a una ciudad, como hacen los de Pare de Sufrir, que llegan a comprar un teatro, porque los que pararon de sufrir fueron ellos. Porque se han hecho millonarios explotando la gente. Entonces, llegan a una ciudad y compran un teatro. Pero esa no es la obra de Dios. Dios arranca de cero. Dios es el único que multiplica por cero. Aleluya. Así que mi reconocimiento al hermano Burgos, al hermano Germán, al hermano Néstor Hugo, al hermano Rivera, que vino también de Colombia, y el primer pastor en Houston nos falló, hubo un problema serio, la iglesia tenía problemas, pero el hermano vino, se dedicó a trabajar ahí y dejó ahí un buen templo y una buena congregación, y de ahí salió la segunda y la tercera iglesia. Entonces, así ha sido el trabajo. En el 93, en una de las idas a Colombia, me encontré con la hermana Rocha en una convención, la hermana de Palmira. Me dijo que estamos en Moreno Valley. Y me fui para allá. Comenzamos los cultos en el garaje. Han pasado muchas situaciones allí en ese estado de California, pero ahora hay 7 congregaciones. Aleluya. Yo estoy diciendo esto no para gloria mía, sino para que ustedes, los jóvenes, no se apoquen ante las necesidades, ante las situaciones, porque el Señor es el autor, es el proveedor, es el dador. Aleluya. En Colorado, una hermana de apellido Acero vino de Cali a buscar a su hijo que estaba en Chicago, y el hijo se mudó para Aurora, Colorado. Entonces la hermana encontró por ahí unos salvadoreños y me dijo: hermano, aquí hay unos salvadoreños que quieren congregarse y hablar y oír la palabra de Dios. Me fui y me quedé una semana con ellos en la casa del hermano Cartagena. Allí se comenzó un mes de noviembre, una semana, después fui en enero, otra semana, y ya en marzo llevé al primer obrero. Entonces así es, hermanos, y ahora hay también 7 congregaciones en Colorado. Y así ha comenzado por todos lados. Entonces, hermanos, lo que falta de este país es un desafío para todos ustedes jóvenes pastores, y para los que se van a sumar, y para los que van a ser misioneros en el futuro. Hay algunos misioneros que han ido de Norteamérica a Suramérica o a otros países de tercer mundo y se buscan el barrio de clase alta y se ubican allí
y los creyentes no saben dónde viven, porque la gente que recibe el Evangelio, la gente que seguía a Jesús de buena gana, era el pueblo común. Yo no que seguía de buena gana. Los ricos a veces, si le siguen pensando en lo que tienen que dar. Entonces, así es como se hace, hermanos, y gracias a Dios, porque Él es el arquitecto y constructor. Nosotros somos los albañiles y los acarreadores de ladrillo y de mezcla para que Él ponga las piedras como Él quiso. Si mantenemos ese pensamiento y trabajamos con ese pensamiento, siempre, en cualquier lugar, encontraremos material para traerle al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, cuando ya es una casa, entonces presta una función. Entonces, por eso esta casa ha ido a México. Por eso esta casa ha ido a Canadá. Por esta casa ha ido a Centroamérica. Yo fui 3 veces a Honduras cuando el hermano estaba comenzando, a Nicaragua, a República Dominicana, a Haití. A Cuba hemos ido 5 veces con el hermano Raúl Orellana. Se han bautizado más de 70 personas. Les hemos dado seminarios, enseñanzas, hemos dado material. No hemos podido volver porque no nos han dado más visa, pero ya hay un poco de gente allí que conocen el mensaje. Ahora lo que tenemos es que orar que Dios los levante, que Dios les dé la visión de proclamar ese mensaje del nombre de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo en esa isla de Cuba. Aleluya. Y esta casa no solamente ha ido aquí a América, ha ido a Europa también. No solamente he ido yo, sino los líderes de la iglesia han ido a España, a Italia, a Francia, a Inglaterra, a Holanda, han ido a colaborar, porque cuando la casa crece, entonces hay muchos que pueden servir a la causa del Señor. Alabanzas a su nombre santo. Aleluya. Entonces nuestro reconocimiento a estos hermanos y las personas, como ya el hermano mencionó, los hermanos que han venido de Colombia a través de estos 25 años que nos han colaborado en la enseñanza, en campamentos, en seminarios, en convenciones, pero quiero mencionar algunos especialmente que realmente han trabajado más que otros. El hermano Abelardo Galvis, el hermano Reinel Galvis, que fue el que vino conmigo por primera vez. El hermano Abelardo Galvis, que en sus 6 años que fue director de misiones vino cantidad de veces a ayudar. El hermano Álvaro Torres, ahora el hermano Fernando López y otros hermanos que han venido, nos han enriquecido, nos han fortalecido, nos han capacitado, nos han inspirado para seguir trabajando. Aleluya. Hay mucho que decir de la casa, pero quiero mencionarles la otra parte. La iglesia es como la mujer. Cuando una mujer nace, si nace normal, nace completa, pero no tiene capacidad de reproducirse. Necesita crecer, no solamente físicamente, sino espiritualmente, mentalmente, para que pueda reproducirse. Así es la iglesia. Así que ya hay un poco de congregaciones que tienen 18, que tienen 20 años, tienen hijas. La iglesia de Kendall la produjo 4 más en Miami, la de Naples, la de Orlando. La de Queens ha producido 9 más.
La de Dover ha producido 10 más. Y bueno, la de Houston produjo 2 más. Entonces, hermanos, cuando una mujer es niña, lo que hay es que atenderla, alimentarla, cuidarla, educarla, con la finalidad de que cuando llegue a cierta estatura tenga capacidad de reproducirse. Si cada pastor que tiene una iglesia ya desarrollada piensa en otras, en abrir otros campos, pero algunos están pensando que se les va a rebajar las entradas, así no se va a ninguna parte. Así no se va a ninguna parte. ¿Habrá agua? Sí. Debemos aprender de la historia. Históricamente las iglesias han pasado por la etapa infantil, la incipiencia, luego el desarrollo y luego se burocratizan. Y cuando se burocratizan, entonces solo piensan en ellos mismos, se les olvida la visión. Y por eso es que en este país tenemos monumentos mudos. Aquí hay templos que se construyeron en siglos pasados para 5,000 personas, 4,000 personas, 3,000 personas que asistían. Pero hoy tienen que rentarlos para otros fines porque la iglesia se burocratizó y solo se dedicaron a disfrutar de las bendiciones que el Evangelio les dio. Juan Wesley y Carlos Wesley fueron misioneros en este país y por todas las ciudades están esos monumentos. Las iglesias metodistas son templos enormes, con facilidades enormes, pero ahora tienen que dedicarse a rentarlas para otros fines porque se les olvidó la visión. ¿Se han dado usted cuenta que los grandes hospitales de este país son evangélicos? Metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, porque se dedicaron a otra cosa y se olvidaron del mensaje del Señor. Hermanos, eso es primario. Eso es primario. Está bien que cuando la iglesia crece, surgen muchas otras necesidades de educación, de salud, se necesitan todas estas cosas de atender las damas, los jóvenes, los adolescentes, los niños, todo eso, pero no hay que dejar la comisión. Aleluya. La vida de la iglesia es la visión. Si la iglesia no tiene visión, está lista para el funeral. Pero si la iglesia tiene visión, tendrá vida, se extenderá. Aleluya, aleluya, aleluya. Si con esos pocos recursos con que se comenzó, se ha llegado hasta lo que por la gracia de Dios hoy tenemos, ¿qué será si todos ustedes, hermanos, se hacen esa propuesta, esa meta de plantar otras iglesias? Aleluya. Hay 3 cosas que me han acompañado en mi vida y que he tratado de poner en práctica. Y es que tan importante es salvar un perdido como evitar que un salvo se pierda. Por eso donde ha habido un hermano, hemos ido allá. Aunque sea un hermano.
para que el pastor más cercano lo visite y le hable la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios la gente no puede vivir. Y hay pastores que dejan ir a los hermanos, se van para otro concilio y no, ni siquiera los buscan. Ya, no, está en la UPC, está en la tal parte. Oh, hermano. Ay del pastor, dice la palabra de Dios. Ay del pastor inútil. Dice, su brazo derecho será quebrado y su ojo será oscurecido. Entonces dependemos de que nosotros velemos por el rebaño, porque tan importante es salvar un perdido como evitar que un salvo se pierda. Aleluya. La otra cosa que me ha acompañado es el Salmo 68, versículo 11, que dice, el Señor daba palabra y de los evangelizantes había gran número. Donde hay palabra de Dios, habrán evangelizadores. Donde no hay palabra de Dios, no hay nada de eso. Lo contrario está en el libro de Jueces, que termina con una nota triste. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos. No había rey, cada uno hacía lo que quería. El siguiente libro, que es el de Ruth, dice, hubo hambre en la casa de pan. Belén es la casa de pan. Y hubo hambre en la casa de pan. Y Elimelech, su mujer Noemí y sus 2 hijos peregrinaron a Moab. Y allí perdió el marido, perdió los hijos. Y solo le quedaron 2 nueras. Y cuando ella escuchó que Dios había visitado la casa de pan, quiso regresar a su tierra y despidió a sus nueras, pero una de ellas le dijo, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas iré yo, donde tú mueras moriré yo. Aleluya. Y el capítulo 3 del primer libro de Samuel dice, en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Donde escasea la palabra de Dios, no hay visión. Uno de los pastores que estuvo cerca del hermano Dross me contó, porque yo no estuve cerca de él, estuve cerca del hermano Lance, me contó que lo encontró varias veces con la Biblia abierta de rodillas, llorando, diciendo, Señor, revélame tu palabra, revélame tu palabra. Hoy no hacen eso, se van para el internet. A recoger cualquier cosa que aparece ahí. No, se necesitan hombres que sepan que Dios es el que da palabra. El Señor daba palabra. Y de los evangelizantes había gran número. Pero para que Él nos dé hay que pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces, ese es el secreto. Tenemos que ser asiduos estudiantes de la palabra de Dios. Y la oración es precisamente para pedirle al Señor, como dice la oración de Efesios 1:15, para que el Señor nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos
para que sepamos a ciencia cierta cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Aleluya, gracias a Dios por la tecnología, es muy buena y sirve para muchas cosas, pero no hay que depender de ella del todo. Ahora todo es correo electrónico, llamadas, pastores que no visitan la gente, que la gente se les va y no se da cuenta. Porque muchos anhelan el título de pastor. Cuando se está en la línea de los obreros, están anhelando que se le cumplan los 3 años que para ser pastor. Pero ser pastor es ser alimentador, ser vigilante, ser guiador, ser consejero. Es decir, y eso no se puede hacer por el internet. Dios no usa aparatos, Dios usa hombres. Dios usa hombres. Dios usa el frasco humano. Usted no se da cuenta que todas las cartas en la Biblia tienen el sabor del frasco, del instrumento. Las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan. Cada quien tiene la palabra de Dios, pero con el sabor del instrumento, del frasco. Entonces usted no puede desistir de eso y esperar que, como ya no tiene que ir a ver los hermanos, a saludarlos, a ver cómo están. Aleluya, aleluya. Cuando Pablo hizo el primer viaje misionero y regresó a Antioquía a contarle a la iglesia todo lo que el Señor había hecho, entonces después de un tiempo le dijo a su compañero, a Bernabé, volvamos a pasar por donde estuvimos para ver cómo están los hermanos. Hay que ir a ver a los hermanos, a ver cómo están. Porque así es como uno se da cuenta y entonces también prepara el alimento, las advertencias, todo lo que la persona necesita. No podemos ser pastores de oficina, no podemos ser pastores de internet, podemos ser pastores de almas, pastores de gente. Aleluya. Y si lo hacen, ustedes van a ver lo que hoy estamos viendo, pero multiplicado. Multiplicado. Aleluya. Recuerde que Dios no usa aparatos, Dios usa hombres. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No hay que dejar espacio para el otro culto. Afortunadamente tenemos vida eterna y aguantamos tanto. Así que hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Por todas partes hay piedras vivas. El apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. La iglesia es un templo universal donde cada uno somos una piedra. Y debemos trabajar en esa función, ser edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios
espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y el verso 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Aleluya. O sea, la iglesia como casa de Dios tiene una función. Y las congregaciones como mujer crecen para reproducirse. Aleluya. Iglesias madres. La iglesia en Colombia creció con iglesias madres. Iglesias madres. La iglesia de Medellín le dio el evangelio a 40 pueblos en 10 años. Y puso 12 ahí en el Valle de Aburrá. ¿Pero cómo? El 50% de los diezmos y las ofrendas era para evangelizar. Pero hoy los pastores quieren vivir como burócratas y entonces consumen la mayoría de las entradas y queda muy poco para hacer el trabajo. La iglesia no vive para alimentar pastores. Los pastores vivimos para que la iglesia crezca. Al hermano Larce le oí yo una frase que él citó de los comunistas. Dice que los cristianos estaban gordos al lado de la cruz. Sí, porque predicaban la cruz, pero para engordarse ellos. Hermanos, Dios nos ha dado ese honor de ser ministros del Evangelio de la gracia de Dios. No somos ministros del altar, no estamos matando carneros ni becerros. Eso era ya en el Antiguo Testamento. Nosotros somos ministros de Jesucristo a la iglesia que Él amó y compró con su sangre. Y a eso es que tenemos que servir. Aleluya. Aleluya. Entonces yo creo que con estos dos puntos ¿qué más les digo? Si el comienzo del año es el día de acción de gracias, entonces vamos a proponernos. Yo todavía, con mis 82, todavía tengo ganas de trabajar. Todavía tengo ganas. Aleluya. Entonces, no es para estacionarnos, es para seguir la marcha, para conquistar, aleluya, las almas para el reino de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Yo le doy las gracias, yo le doy la gloria al Señor. Todos estos reconocimientos se los remito a Él, porque Él es el autor y el actor de toda esta obra. Si Él me quiso emplear como un albañil, ahí me quedo contento hasta el fin. Aleluya. Buscando ladrillos para pegarlos en esta casa que el Señor amó y compró con su sangre. Aleluya. 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 Alabanzas a Jesús. Así que los jóvenes que están aspirando a servir al Señor, no estén pensando en las grandezas del mundo, sino que
el servir al Señor es el honor más grande que puede haber debajo del cielo, y el Señor nunca, nunca faltará. Ya son 58 años de trabajo en el Señor, nunca el Señor ha faltado. Crié 6 hijos, Dios me ha dado una buena casa, no tengo nada de qué quejarme, nunca estuve buscando nada de eso. Por mis manos pasaron muchos dineros en Colombia, pero no para mí, sino para la causa del Señor. Aleluya, aleluya. Así que si miramos las cosas de esa manera, vamos a ver grandes cosas. Grandes cosas. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres a ver los cantores. Los cantores vamos a cantar ese grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Y si usted no tiene enfocado este servicio, enfóquese hoy. Vea, a lo largo del tiempo hay pastores que se han descalificado delante de las congregaciones. Eso es bien terrible, porque no llegan ofreciendo las riquezas, las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, sino que van viendo a ver cómo son las finanzas. Eso dice mucho. Eso dice que ese pastor está desenfocado, porque está pensando que la fuente es la iglesia y la iglesia es el medio, la fuente es el Señor. El que va buscando eso ya está desenfocado. O sea, enfóquese, porque el Señor es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, y Él nos prometió suplir todo lo que nos falte según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea que no tenemos por qué estar buscando otra cosa, sino estar enfocados en nuestro Señor y Maestro. Aleluya. Y Él entonces seguirá haciendo su obra maravillosa con estos cargapiedra y albañiles. Y eso es importante, que tengamos ese reconocimiento que Él es el arquitecto y constructor. El Salmo 127 se lo dijo a Israel: si Jehová no edifica la casa y si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, Él es el autor. Aleluya. Así que vamos a darle gracias por todo esto que Él ha hecho, reconociendo que Él es el dueño y Señor, autor de todo, y darle gracias porque en su gracia nos ha permitido ser esos obreros, ser esos albañiles, ser esas personas que podemos arrancar las piedras de la cantera del mundo y traérselas al arquitecto y constructor para que Él edifique su santa casa, su santo templo. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre nuestro, te damos en esta tarde, Señor, por la gracia tuya y la misericordia que has tenido para con este país, para con este pueblo, para con estos siervos tuyos, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en todos estos campos de América, desde el Canadá hasta la Argentina, todos estos pueblos de América, Señor. Te damos gloria y alabanza a tu grande y sublime nombre, Señor Jesús.
Te damos alabanza a ti, Señor, y te damos gloria y honor a tu nombre santo. Aleluya. Se me había olvidado que el hermano Raúl tiene un reconocimiento de parte de la iglesia en Canadá para la iglesia aquí, pero lo podemos hacer ahora y mientras cantamos: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Grandes y maravillosas.